Hermanos y amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es jueves, estoy aquí en la oficina por la calor que está en la iglesia. Entiendo que el sonido no sale como óptimo cuando yo realizo las grabaciones aquí. Les pido su paciencia, que el Señor los bendiga. Bienvenidos, entonces, en este momento vamos a hablar de un tema bien importante. El pecado de Salomón, el pecado del rey Salomón. Si ustedes han estudiado la Biblia, ustedes saben que Salomón era un hombre bien, pero bien sabio. El hijo del rey David, el Señor le había aparecido 2 veces y Salomón le pidió al Señor que le concediera no riquezas, no una larga vida, sino sabiduría. Al inicio, Salomón gobernaba conforme a la sabiduría que el Señor le había dado. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay algo que ustedes tienen que entender. La sabiduría de nada sirve si no la aplicamos a la vida. Tener mucha inteligencia, tener mucha sabiduría, de nada sirve si no la utilizamos correctamente. ¿Cierto, verdad? Entonces hay personas bien sabias que toman decisiones bien necias porque no se están enfocando en la sabiduría que el Señor les había dado. Eso es lo que pasó a Salomón. Salomón permitió que el mundo lo distrayera, ¿verdad? ¿Cómo? Abandonó su enfoque en el Señor, enfocándose en algo que siempre provoca problemas, hermanos. Y el versículo 3 del capítulo 11 del libro de Primera de Reyes nos revela el problema. Se lo voy a leer ahorita. Dice así. Hablando de Salomón, dice, tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas o como prostitutas, ¿verdad? Y sus mujeres desviaron su corazón. Sus mujeres desviaron su corazón. Eso lo acepto, pero ¿sabe qué, hermanos? Realmente Salomón permitió que las mujeres le desviaran su corazón. Él había abandonado la sabiduría, se había apartado del amor del Señor, de la relación tan íntima que él tenía con el Señor, con el deseo de buscar su satisfacción física a través de las mujeres. 700 esposas, 300 concubinas. ¿Y qué dice al final del versículo? Dice, sus mujeres desviaron su corazón, pero ellas no eran las que tenían la culpa, era Salomón el que tenía la culpa, porque había abandonado su primer amor, había abandonado su relación con el Señor, ya no gobernaba aprovechando la sabiduría que el Señor le había dado. Hermanos, para que ustedes lo entiendan, el Señor prohibía que los judíos se casaran con mujeres que no eran judías. ¿Por qué? Porque las mujeres de las otras naciones tenían dioses falsas, o sea, participaban en la idolatría, algo que el Señor odia. El Señor no quería que los judíos se contaminaran con la idolatría que iba a pasar si ellos se hubieran casado con mujeres ajenas. Pero Salomón no obedeció. Entonces, después de haberse casado con un montón de mujeres ajenas, él empezó a participar en la idolatría de ellas, abandonando al Dios verdadero. Increíble, hermanos. Salomón lo tenía todo. Salomón tenía prestigio, dinero, sabiduría, fama, riquezas, poder. Pero con el tiempo empezó a apartarse del Señor, enfocándose en las mujeres. Realmente, hermanos, cualquier cosa que nos distraiga tendría el mismo efecto, el dinero, lo que sea, ¿verdad? Hay personas que antes andaban con el Señor,
pero empezaron a enfocarse en el dinero, abandonando su relación íntima con el Señor. Eso pasa bastante, hermanos. Cualquier cosa que constituya una distracción así es un ídolo en nuestra vida. Salomón se había dado a la idolatría participando en los ritos religiosos de las mujeres ajenas a expensas de su relación con el Señor. ¿Cuáles son los ídolos que ustedes tienen en la vida suya? ¿Saben qué, hermanos? Todos o los hemos tenido o los tenemos ya o los vamos a tener. Es prácticamente inevitable porque somos pecadores dados al pecado. El punto, o sea, la mejor estrategia para evitar eso es andar conscientes de lo que está pasando, cuándo está pasando, en vez de despertarnos años después pensando y dándonos cuenta de que, ya no estoy andando con el Señor. Y no solo eso, el pecado que trae consecuencias. Si ustedes se acuerdan, la nación de Israel, la nación que gobernaba Salomón después de la muerte de su padre David, consistía en 12 tribus. En 12 tribus. Pero por el pecado de Salomón, él iba a perder el control de prácticamente todas. Por el bien de David y por la promesa que el Señor le había dado a David, el Señor iba a permitir que Salomón continuara reinando sobre una sola tribu. En otras palabras, Salomón perdió o sacrificó, abandonó realmente por su pecado la gran mayoría del poder que tenía. En el versículo 11 dice el Señor a Salomón: dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, la idolatría, la desobediencia, la rebeldía, abandonando la sabiduría con la cual gobernaba antes, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y es precisamente lo que pasó. Y por eso la nación entera, hermanos, por las consecuencias del pecado de Salomón, la nación entera perdió las bendiciones que el Señor anhelaba darles a todos los israelitas como su pueblo escogido. Si ustedes han estudiado los dos libros de los reyes, ustedes han notado algo así, o lo siguiente. Después de la muerte de Salomón, cada rey que gobernaba sobre el trono de Israel era un rey corrupto, un rey malísimo, que realmente no se fijaba en el amor de Dios, en la verdad de Dios, en su andar espiritual. No solo eso, como la nación de Israel, siguiendo el ejemplo de Salomón, se había apartado del Señor, también el Señor mandó ejércitos de los países rodeantes para atacar y para hostigar continuamente a los judíos. En resumidas cuentas, podemos decir lo siguiente entonces: la nación de Israel, ¿verdad?, cosechó lo que Salomón había sembrado. En otras palabras, mi expresión favorita aquí en la iglesia: cuando pecamos, a otros afectamos. La nación de Israel sufrió mucho por la apostasía de Salomón. La apostasía es cuando nosotros nos apartamos del Señor verdadero, siguiendo otro rumbo en nuestra vida espiritual, principalmente la idolatría. Es exactamente lo que hizo Salomón, y la nación de Israel sufría inimaginablemente por pecado de Salomón. Pero lo que Salomón hizo era algo completamente evitable. Si él se hubiera mantenido enfocado en el Señor en vez de en la belleza de las mujeres a su alrededor,
el Señor habría sido bendiciendo su reino, su reinado y su vida, pero no. Entonces, hermanos, las personas que andan diciendo, Salomón es un héroe bíblico, ¿verdad? No entienden la historia completa. Así él empezó durante su reino, o sea, él inició su reino así, su reinado así, pero con el tiempo él perdió las bendiciones del Señor porque él guía su propio rumbo. Él quería experimentar los deleites de este mundo en vez de andar con el Señor. Cristo él mismo en el Nuevo Testamento dice, cualquier cosa que tú ames más que a mí, ¿verdad? Es pecado. Y es cierto. Entonces, hermanos, enfóquense en su vida ya. Especialmente, hermanos, en una sociedad tan sexual como la que existe aquí en Honduras o aquí en Roatán. Familias desintegradas, familias traicionadas, matrimonios destruidos por el pecado. El pecado tiene un gran alcance en nuestra vida. Nosotros debemos vivir conscientes de dos cosas, hermanos. Número uno, debemos vivir conscientes de la presencia del pecado en nuestra vida. Debemos vivir conscientes del pecado, de la presencia del pecado en nuestra vida. Porque lo que pasa es que con el tiempo, lento pero seguro, el pecado se apodera de nuestra vida sin que nos demos cuenta, porque es un proceso lento. No, hermanos, siempre debemos vivir conscientes del pecado en nuestra vida. Número dos, debemos esforzarnos por eliminar el pecado de nuestra vida. Tolerar el pecado en nuestra vida conduce a más pecado y conduce también a más consecuencias desastrosas. No debemos seguir el ejemplo de Salomón. Salomón al inicio tal vez era hasta cierto punto un héroe bíblico, pero cuando examinamos su vida en su totalidad, observamos que Salomón provocó grandes problemas, no solo para los de su familia, sino para todos sus paisanos. El pecado es desastroso. Cuando pecamos, a otros afectamos y la sabiduría no nos garantiza éxito espiritual. Lo que nos garantiza el éxito espiritual es cuando desarrollamos la sabiduría que el Señor nos da en su palabra, luego aplicando la sabiduría a nuestra vida, que en muchos casos es el eslabón que falta. Te doy gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te pido, Señor, que lo utilices, Señor, en cada vida, que nosotros, Señor, evaluemos nuestras vidas individuales, determinando si hemos tolerado la presencia del pecado en nuestra vida. Y si resulta que hay pecado en nuestra vida, nosotros lo debemos purgar utilizando todos nuestros esfuerzos. Señor, te pido que nos concedas a nosotros sabiduría, pero también, Señor, que nos concedas la inteligencia de utilizar, de aplicar la sabiduría a nuestra vida para que podamos evitar los errores y las consecuencias de Salomón. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga ricamente y si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo mañana estudiando más de la palabra preciosa de Dios. Amén, hermanos. Bendiciones y cuídense.